A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos, soy Marjorie Chávez. El trabajo veterinario es una de las labores más importantes del país, pero a su vez una de las más invisibilizadas. Muchos creen que el trabajo de estos profesionales de la salud se limita al cuidado de animales de compañía y a su rescate, pero sus actividades incluyen la crianza y el cuidado de los animales destinados a alimentación y la investigación científica de virus de origen zoonótico. La medicina veterinaria es una de las ramas de las ciencias médicas que interviene en la prevención y curación para lesiones y enfermedades de los animales, protegiendo de forma directa o indirecta al ser humano de las casi 100 enfermedades de animales que pueden ser enfermados. También son partes de diferentes comités de salud pública y en la pandemia actual han adquirido una importancia notable en comités científicos y de consulta de organismos multilaterales de salud pública. Y para conversar con más profundidad sobre el trabajo veterinario, he invitado a Arturo Caviedes, médico veterinario. Muchas gracias, Arturo, por acompañarme. ¿Cómo estás? Buenos días. Un gusto estar aquí, poder solventar todas las dudas que tengan al respecto. Y es un tema bastante importante el que has decidido tomar en cuenta el día de hoy en tu programa. El rol del médico veterinario en la salud humana y en la salud global. Así es, el doctor Caviedes Vergara es médico veterinario zootecnista con 2 diplomados, el primero en gastroenterología de pequeñas especies y el segundo en cirugía general y reconstructiva en pequeñas especies. Actualmente trabaja en la clínica veterinaria Petco, donde se desempeña como director médico. Se destaca por su gran amor hacia los animales, demostrando con las campañas de esterilización que realiza frecuentemente junto a varios colegas. Así que, Arturo, le agradezco por acompañarnos en este espacio, que es además un espacio abierto y directo a la ciudadanía. Arturo. Muchas gracias por la invitación una vez más. En el contexto en el que vivimos se ha hecho referencia a la importancia de investigar los patrones de consumo de muchos animales. Esto se debe a que la cacería de animales salvajes con fines de comercialización podría ser uno de los vectores de algunos virus, entre ellos los que causan el SARS y el actual COVID. ¿Qué rol pueden cumplir los veterinarios en el control de la caza y comercialización de animales salvajes? ¿Lo más adecuado sería prohibir este tipo de actividades? Bueno, es importante tomar en cuenta que esto es uno de los temas más controversiales en este momento, debido a que tenemos una parte la alimentación de las personas y otra parte la conservación de las especies, debido a que actualmente muchas de las mismas están en peligro de extinción. Considero que se debería suspender, prohibir para ciertos casos y regular para ciertas especies, como lo hacen en muchos países de 4 estaciones o del primer mundo, donde tienen regulado este tipo de caza. De ahí el veterinario debe cumplir un control bastante importante respecto a este tipo de costumbre o de la caza de animales silvestres. Tuvimos un ejemplo muy importante y lo cual ahorita estamos sufriendo las consecuencias. El famoso COVID que estamos atravesando se sospecha que fue transmitido por un murciélago, el cual, al no tener un veterinario de cabecera, la empresa o el lugar donde comercializaban este animalito, no se pudo controlar las enfermedades que pueden estarle afectando. Por lo tanto, como por ejemplo con vacunas, con medicación para poder controlar enfermedades oportunistas o enfermedades propias de la especie, y llegó a transmitir al ser humano. Entonces, sí es muy importante que el veterinario cumpla un rol
prioritario respecto a este tipo de caza o comercialización de animales salvajes. La Federación de Veterinarios de Europa afirmó que su labor es fundamental para la economía y el medio ambiente. Según un estudio de veterinaria, es fundamental el cuidado que realizan ustedes de más de 360 millones de animales de granja, lo que se traduce en el mantenimiento de plazas de trabajo y actividades productivas para cerca de 14 millones de ganaderos en el continente. En un país que vive de la ganadería y agricultura, los veterinarios son realmente importantes. ¿Crees que en el Ecuador se le da el valor necesario a esta profesión? Es decir, ¿qué crees que necesitan los veterinarios, ustedes en el Ecuador, para que se reconozca en realidad su trabajo? A ver, principalmente no se da la importancia real que tiene la profesión veterinaria en la vida del ser humano normal. No tenemos la importancia, no se ha reconocido el papel importante que cumple esta profesión para la salud humana como tal. ¿Cuál es el problema principal que tenemos el gremio veterinario en el país para ser reconocido? Primero, que nosotros como profesionales de la salud no lo vemos como tal. Hay muchos, actualmente se está cambiando esta ideología con las nuevas generaciones de veterinarios, que ya nos estamos poniendo la camiseta de lo que somos, médicos profesionales de la salud especializadas en el área de salud animal. Entonces, es importante tomar en cuenta que ahora ya existen especialidades que nos dan un poco más de apertura para poder abarcar muchos campos de la salud en áreas como salud humana, como la medicina humana, áreas de virología, áreas de medicina en cirugía, pero no tenemos todavía esa cohesión como gremio, el cual en el caso, por ejemplo, de los médicos humanos, que eso sí lo tiene. Nosotros nos falta todavía el ponernos la camiseta, por así decirlo, en el sentido de hacer ver a la sociedad lo importante que es el veterinario en la salud humana. Con la pandemia, de a poco se ha ido viendo esta importancia, pero todavía falta mucho. Pero considero que lo importante es que como gremio nosotros nos pongamos la camiseta y hagamos ver el valor que tenemos como profesionales, y esto conlleva a la larga poder exigir, por ejemplo, en las partes gubernamentales, un escalafón salarial, poder exigir mejores garantías profesionales, que haya pago para los médicos internistas, para los médicos pasantes, para los médicos que están recién graduados. Tenemos bastantes falencias en ese sentido. De acuerdo. Es algo en lo que hay que trabajar, es todavía una tarea pendiente. Y como lo mencionamos... Sí, es un tema bastante complejo que hay que trabajar bastante en la parte legal, en la parte de legislación, en la parte interna también como profesionales. Necesitamos representantes que sean mucho más visualizados en la sociedad y que tengan un papel mucho más protagónico. Eso sería bastante importante para poder tener un papel, poder representar y en la sociedad el papel que tenemos realmente. Así es, como lo hemos mencionado, el trabajo de los veterinarios muchas veces no es dimensionado con la importancia que realmente merece. Esto puede deberse a muchos factores, desde una débil comunicación de las facultades de veterinaria hasta una sobreoferta de profesionales que se dedican exclusivamente a la atención y cuidado de animales de compañía. Desde tu experiencia laboral, ¿cuál podría ser también la principal razón para que pues no se esté dimensionando, además de lo que me has comentado, cómo podemos dimensionar correctamente su trabajo veterinario? Principalmente uno de los eslabones más grandes que tenemos es que el gremio veterinario no pertenece a ningún ministerio. Por ejemplo, te pongo este ejemplo: los veterinarios no formamos parte del Ministerio de Salud, pero tampoco formamos parte del Ministerio de Agronomía. Entonces, desde ahí ya empieza el problema, porque nuestra profesión, al dedicarse a la salud animal, está en el medio de estos dos ministerios, por ejemplo. En la parte de la parte profesional de la alta demanda de nuevos veterinarios, por una parte sí es real, pero por otra parte tenemos la ideología que el veterinario piensa que al salir solamente tiene que dedicarse
a ser médico de perritos o de gatitos o cuidar ganado, ser médico de ganado, de caballos, y no es así. Afortunadamente nuestra profesión tiene un área laboral bastante grande, podemos trabajar en un sinnúmero de lugares porque nuestra profesión tiene un campo de especialización muy alto. Podemos trabajar en zonas de laboratorio, podemos trabajar en animales silvestres, en animales de producción, y cada una tiene sus diferentes ramas. Trabajo tenemos para todos. El problema es que, primero, no hay sueldos adecuados para los profesionales veterinarios. Por lo tanto, la mayoría se rige a lo que es más fácil o mejor remunerado, que es pequeñas especies, o es ir a estudiar en el extranjero o quedarse a vivir allá. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Y después, como te decía anteriormente, no hay un núcleo veterinario muy bien conformado que nos dé una representación legal, que nos dé una representación como gremio para poder exigir derechos laborales, los cuales en el momento no lo tenemos. Y en los últimos años, Arturo, ha cobrado mucha fuerza la importancia también de la salud mental, y para esto se ha desarrollado un sinnúmero de terapias en las cuales se trabaja también con animales, por ejemplo, con caballos, gatos o perros. ¿Qué se debe hacer para evitar que este tipo de actividades se vuelvan una forma de explotación o maltrato animal en nombre del bienestar mental de los seres humanos? Hay que tomar en cuenta que en toda la historia de la humanidad, los animales han sido de vital importancia para nuestro desarrollo y para nuestro trabajo. Decir que no se debe trabajar con animales sería algo muy poco acertado respecto a la realidad que vivimos como país y a la realidad de la parte humana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer un control respecto a cómo tenemos este animalito. Te pongo un ejemplo bastante bonito. Nosotros tenemos en la clínica un paciente que él trabaja, es el primer perrito de asistencia odontológica para niños. Pero ¿qué pasa con este animalito? Sí, mucha gente dirá, no, es que el perrito trabaja todo el día, está explotado en la clínica y todo eso, pero no es así. Él lo que tiene es un horario laboral. Él trabaja desde las 2 de la tarde hasta las 6, si es que no me equivoco. Sus propietarios 2 veces al mes lo llevan a una revisión veterinaria y a sus baños respectivos. Tiene sus vacunas al día, tiene todo lo necesario para garantizar su salud y evitar la explotación laboral. Eso es lo que tenemos que hacer. Es bastante complicado porque es real que los animalitos forman parte muy esencial del trabajo del agro, por ejemplo, de las personas del campo, de las personas que trabajan con la tierra. Pero tenemos que ver alguna forma de controlar esta explotación laboral, por así decirlo, de los animales. ¿Cómo se controla? Garantizando una buena alimentación, garantizando que las personas tengan acceso a una medicina veterinaria de calidad y, de ser el caso, pública para este tipo de área laboral. Garantizar un horario laboral también a los animalitos. Entonces, sí es un tema bastante complejo el llegar a cubrirlo, pero esta sería la forma que tendría que manejar. Prohibir el trabajo con animales es realmente, en la realidad de país que vivimos, es muy complicado. E incluso en países mucho más avanzados en este sentido de derechos de animales y el trabajo animal, no lo han suspendido por completo, lo han regulado, que es lo que hay que hacer. Los caballitos, por ejemplo, de paseo turístico, se debe garantizar su alimentación, sus vacunas, una veterinario de cabecera. Entonces, ese tipo de cositas hay que regularlas, pero prohibirlas no creo, es bastante complicado y estaríamos afectando también a una parte cultural y también estaríamos afectando a un medio de ingreso bastante importante para las personas. Entonces, lo principal sería regular. Y así garantizamos los derechos de los animales, el bienestar animal, porque el bienestar animal se basa en principios, los cuales los principales son que los animalitos estén libres de hambre y sed, que estén garantizados su salud, que estén garantizados de demostrar su comportamiento natural, que tengan espacios adecuados para poder crecer, desarrollar. Entonces, si cumplimos con estos principios, el bienestar animal estará garantizado. Muchas veces es un error pensar que los animalitos, al
al tenerlos en una cajita de cristal, por así decirlo, se está garantizando su bienestar animal. No, quizás el animalito desde que creció está acostumbrado a trabajar, está acostumbrado a estar junto con su propietario, a salir a caminar con él, y este es su modo de vida. Al quitarle esta rutina, podemos llegar a tener una afectación en la parte mental de la mascota y que puede ser para peor. Entonces lo que se debe garantizar es el bienestar de salud, de derechos y también de un comportamiento armónico con su propietario. Enseñarles a los propietarios cómo deben tratar a sus mascotas principalmente. Y sin duda vivimos otros tiempos, ¿verdad?, respecto al cuidado de los animales. Hace 20 años no se disponía ni de la información ni de las herramientas necesarias para crear conciencia sobre la alimentación, cuidados y trato que deben tener los animales. Y a pesar de ello, aún existen lamentablemente casos de maltrato animal casi a diario, y en algunos casos consternan a todos quienes creemos en la necesidad de defender sus derechos. Desde su expectativa y experiencia laboral, ¿cuáles son los casos de maltrato, lamentablemente, ¿verdad?, más comunes, y qué se debe hacer para avanzar en el respeto a los derechos de los animales? Bueno, Ecuador en este ámbito es un país que está avanzando bastante, sobre todo aquí en el distrito metropolitano. En Quito estamos avanzando mucho con estas nuevas normas. Existen ya entidades gubernamentales y también municipales que están dedicadas a velar por el bienestar animal. Eso quiere decir que como sociedad estamos avanzando bastante, pero todavía tenemos mucho que trabajar. Eso se evidencia mucho también en consulta. Ahora ya no lo ven a la mascota como el animalito de patio, como el animalito que cuidaba la casa, sino ahora ya es parte de la familia. Esto se está dando por un cambio generacional. Recientemente fue bastante criticado los comentarios del Papa respecto a la tenencia de mascotas, pero es verdad. Actualmente los millennials, que son la sociedad que económicamente más activa que está pasando ahorita en el país, ya no quieren tener hijos, prefieren tener una mascota, prefieren cuidar a su animalito, y ahí va pasando ya no es el animalito de patio, sino ya es parte de mi familia. Por lo tanto lo veo con derechos, le veo con necesidades, y también le garantizo una salud adecuada. Entonces ese cambio se está dando, estamos ahorita en esa transición. Pero sí, actualmente todavía existe este maltrato animal, lamentablemente. Pero ¿por qué se da esto? Son muchos factores. Normalmente los que más he visto actualmente es el hecho de que mucha gente piensa que el tener una mascota es simplemente tenerla, pero el momento que la tiene se da cuenta que ya hay reglas, ya hay leyes, hay normas que sustentan los derechos de este animalito, y al verse obligado a tener que cumplirlas, ¿qué es lo más fácil? Abandonar, porque no hay una regulación adecuada para evitar este abandono, por ejemplo, para evitar el control de tenencia responsable de animales. También se ve mucho problema de maltrato animal. Se dio recientemente este lamentable hecho de que quemaron un perrito junto a un año viejo. Hace pocos meses atrás aparecieron 2 perritos colgados. ¿Por qué se da este problema? Porque no hay un control de tenencia responsable de mascotas. Aquí cualquier persona que desea puede tener un animal, cualquiera. Pero pero no hay ningún estudio psicológico, no hay ningún, ¿cómo decirlo? No hay en la parte gubernamental o municipal, no hay algún registro donde se lleve el adecuado, tal persona tiene tantas mascotas, están al día con sus vacunas. No hay nada de eso. Al no tener este control, lamentablemente se pueden dar este tipo de hechos, porque cualquier tipo de persona puede llegar a tener un animalito, y al ser los más indefensos en la parte del núcleo familiar, son los que más pagan los platos rotos del maltrato o de los problemas del hogar psicológicos. Entonces es un tema bastante complejo en ese sentido, pero el principal problema por qué se da este maltrato animal es porque no hay una regulación adecuada de quién tiene una mascota. Aquí el que quiera puede tener una mascota, va a la calle, encontramos esta venta ilegal de mascotas, por internet podemos adquirir cualquier persona animales, o nunca falta la persona que
recoge un animalito de la calle y lo adopta, pero ¿quién lleva ese control? ¿Quién lleva ese registro? Entonces por ahí va más que todo es el núcleo de por qué se origina el maltrato animal como tal. De acuerdo, y hemos visto cifras también, como por ejemplo, en los hogares donde existe maltrato intrafamiliar, violencia intrafamiliar, más del 75% de estos hogares también han maltratado a los animales. Entonces existe una correlación en actos de violencia. Pero volviendo a la importancia del trabajo veterinario en la ciudad de Quito, la oferta académica para la formación de los profesionales es amplia, ¿verdad? Y al menos 4 universidades de la capital tienen la carrera de zootecnia o veterinaria. Esto nos habla del mercado laboral de esta profesión y de la importancia que tiene para muchos jóvenes. ¿Cuál sería la principal recomendación tuya que podrías dar a todos quienes nos están mirando y que actualmente estudian veterinaria o están pensando en seguir esta carrera? A ver, lo primero que les podría decir es que es una de las carreras más maravillosas que pueden escoger, dejando a un lado el romanticismo. Es verdad. Trabajar con animales es una de las cosas más gratificantes y más lindas, y al mismo tiempo salvaguardar la salud humana también tiene, eso es lo maravilloso de nuestra carrera. Pero ¿cuál es uno de los grandes errores que cometemos y que se comete cuando ingresas a la carrera? Que pensamos que esta profesión es solamente de abrazar perritos y acariciar gatitos. No es así. Es una carrera que conlleva un peso de responsabilidad muy grande, porque los veterinarios somos los responsables de garantizar la salud humana, de evitar que enfermedades zoonóticas, las cuales son que se transfiere del ser humano al animal y del animal al ser humano, suceda. En este caso actualmente tenemos una pandemia gracias a una enfermedad de ese tipo. Entonces, como veterinarios tenemos una responsabilidad social muy grande. Somos quien garantizamos que el mundo se mantenga en su equilibrio, que la comida que tú estás ingiriendo en la mañana esté limpia, esté garantizada. Al inyectar las famosas vacunas a los perritos, a los gatitos, estamos garantizando tu salud humana como tal. Entonces es una carrera que tiene mucha responsabilidad y sí, lamentablemente en el Ecuador puede llegar a ser incluso una carrera un poquito ingrata, debido a que todavía no llega a tener la importancia en la sociedad que se merece como profesión. Pero de ahí es una carrera muy linda, que también no se queden en simplemente estudiar para perritos o gatitos o se queden como médicos generales. Actualmente la sociedad nos exige especialización, nos exige que estudiemos más allá de una medicina general y que también se abran campos laborales mucho más en la parte de laboratorio, en la parte de investigación. Faltan muchos veterinarios en esa área, entonces es importante realizarlo. También uno de los talones de Aquiles aquí en la medicina veterinaria en el país es que sí, tenemos 4, en el caso de Quito, 4 universidades que ofrecen la carrera de medicina veterinaria, pero no tenemos posgrados como tal. El médico veterinario tiene que sí o sí salir a especializarse en el extranjero, lo cual tiene costos bastante altos. Aquí en el país no hay todavía carreras que se dediquen a la medicina como tal o a la especialización en investigación. No hay especialidades, las universidades no lo ofrecen más como en la parte de producción, que vendría a ser más ligado a la zootecnia, o también en la medicina de especies mayores, que vienen a ser vaquitas, que vienen a ser los pollos, pero de consumo, pero no tanto en la medicina de especializarse en la medicina de investigación o en la medicina de animales menores. Entonces sí hay una falencia bastante grande, y esto conlleva a también que la medicina veterinaria en el país no esté tan desarrollada como nuestros vecinos, por ejemplo como Colombia, que tiene un desarrollo en la parte farmacológica, en la parte profesional y también en la parte científica y de instalaciones mucho más avanzada que nosotros. Estamos por buen camino, pero porque el gremio veterinario, como veterinario, hemos decidido hacerlo y hemos tenido que salir al país, del país, especializarnos y regresar. Pero como tal, el Ecuador no ofrece esas especialidades o esas facilidades de estudio para poder garantizar un mejor desarrollo científico en la parte de salud pública
aquí en el país. Es bastante complicado encontrarlo y si lo encuentras es demasiado costoso. Entonces, estos son uno de los mayores problemas que vamos a encontrar como profesionales. Pero de ahí como profesional veterinario, sí, es una de las carreras más gratificantes. No me arrepiento haberla elegido. Muchas gracias. Porque tenemos todo el tiempo trabajo con animalitos y ayudamos a la salud humana. Muchas gracias por este lindo mensaje. Sin duda, pues son varios los principales desafíos que tiene la medicina veterinaria. Agradezco profundamente a nuestro invitado del día de hoy. Amigas, amigos, la medicina veterinaria es fundamental para la economía, la higiene y la salud mental también de los habitantes de un país. Lamentablemente en nuestro medio esta profesión no ha tenido la importancia que requiere, pero estoy segura que aplicando las medidas correctas podremos realzar esta noble labor misma que trabaja también con seres vivos fundamentales para el bienestar del ser humano. La veterinaria ha cumplido un papel fundamental en la pandemia. Es necesario que las autoridades y la sociedad en su conjunto sepan reconocer este trabajo abnegado, arduo y consistente en favor de todos nosotros. Cuenten conmigo, no está de más decirlo, para fortalecer su labor y visibilizar en nuestro país. Muchas gracias, son Marjorie Chávez. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.